Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Os voy a explicar cómo revertir una de las patologías que actualmente se están viendo en aumento. Se trata del hígado graso. Vamos a ver qué tenemos que hacer para reducir ese hígado graso. El hígado graso en realidad es una acumulación de grasa en un lugar donde no debería estar, es decir, en esos hepatocitos. Los hepatocitos son las células que forman el hígado. El hígado en concreto es uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo y además uno de los más importantes, algo que muchas personas desconocen. La importancia de ese hígado está centrada sobre todo porque es, vamos a decir, como el director de orquesta de nuestro metabolismo. Ha ayudado también por la glándula tiroides, de la que hablaremos en otras ocasiones, y también genera muchas dudas respecto a su funcionamiento y a cómo mejorar su función. Hoy vamos a centrarnos en el hígado. El hígado graso es una patología que a priori, especialmente en sus etapas iniciales, no presenta síntomas o síntomas característicos y que muchas veces lo descubrimos al hacernos una analítica rutinaria o de chequeo, una analítica de sangre, porque hay algunos valores que nos pueden hacer sospechar de que está habiendo esa acumulación de grasa a nivel del hígado. Ese no es el lugar donde se deberían acumular. La grasa corporal se acumula en otros lugares, debajo de la piel, depósitos de grasa que seguro que todos reconocemos a nivel del abdomen, las cartucheras, los flancos, pues todos esos lugares donde cuando aumentamos un poco de peso, pues aumenta el volumen. Hay lugares en los que esa acumulación de grasa resulta especialmente peligrosa porque afecta el funcionamiento de los órganos. Ese sería, por ejemplo, el caso de la grasa a nivel abdominal que rodea los órganos y que dificulta, por ejemplo, en el caso del corazón, su movimiento. Imaginaros que yo quiero mover el brazo y me pongo aquí un contrapeso, pues ya no puedo moverlo con tanta facilidad. El caso del hígado es un poco particular. Puede acumular grasa alrededor, pero también puede acumular esa grasa en el interior. Imaginaros que yo ahora me cuelgo una mochila y recorro 10 kilómetros todos los días. Cuando voy sin mochila voy ligera, cuando me cargo 10 kilos extras en esa mochila, pues ya no voy tan ligera. Y igual esos 10 kilómetros me cuesta terminarlos. Bueno, pues eso es algo igual que le pasa al hepatocito, a esa célula chiquitita que forma parte del hígado, que cuando está sin grasa funciona a la perfección, cuando acumula grasa en su interior ya le cuesta un poco más realizar su función. Y ojo, porque el hígado graso se está viendo que aparece incluso en edades tempranas, en edades infantiles. La etapa infantil es muy larga, desde el nacimiento hasta la adolescencia, pero a partir de la preadolescencia y la adolescencia cada vez es más frecuente que existan niños con hígado graso. El mayor peligro que tiene el hígado graso es que esa grasa se siga acumulando y sigamos avanzando en pasos de la enfermedad. Lleguemos a tener una esteatosis hepática, que sería similar a lo que ocurre con el hígado graso de origen alcohólico, es decir, estamos ya equiparando la función del hígado, el fallo, la función del hígado con una persona que tiene alcoholismo crónico, sin que exista ni siquiera consumo de alcohol. Esto también nos lo puede provocar la alimentación y el estilo de vida. Y aquí ya hablamos de palabras mayores. El hígado graso, en sus etapas previas, se puede revertir dando los pasos adecuados. La esteatosis hepática ya provoca cierto daño en esas células y aunque eliminemos la grasa, ya no funcionan igual.
Tradicionalmente se ha asociado la aparición del hígado graso con la obesidad y esto es algo que nos puede confundir y no es cierto. Hay personas delgadas que pueden tener hígado graso, por lo tanto no nos dejemos engañar por ese exceso de peso, que evidentemente es un factor de riesgo, pero no es el único. La resistencia a la insulina, por ejemplo, podría ser uno de los factores que aceleran esa formación o esa acumulación de grasa a nivel del hígado y es algo que puede tener cualquier persona, tanto personas con sobrepeso, obesidad o con exceso de grasa como los que no lo tienen. Eso es algo importante a tener en cuenta. Personas con normopeso, con un peso adecuado, también pueden estar sufriendo de hígado graso. Que a veces pensamos, mira qué persona más delgada, qué buen aspecto tiene, seguro que está sanísimo. Bueno, pues eso hay que comprobarlo, porque a veces no ocurre siempre de esta manera. Evidentemente, una dieta rica en hidratos de carbono también podríamos decir que es uno de los principales factores de riesgo. Bueno, voy a modificar un poco lo que he dicho. Una dieta con un exceso de hidratos de carbono sería uno de los factores que influirían en esa aparición del hígado graso. Las personas delgadas también pueden tener acumulación de grasa visceral y esa grasa visceral es la que hemos dicho que favorece también esa aparición del hígado graso. Más factores que nos pueden hacer que el hígado acumule mayor cantidad de grasa. Ya hemos visto consumo de hidratos de carbono excesivo, resistencia a la insulina, el exceso de peso y en algunos casos incluso la pérdida de peso, que moviliza las grasas de manera rápida y si nuestro cuerpo no es capaz de metabolizarlas, de utilizarlas, se acumulan en sangre y vamos a tratar de retirarlas de la sangre, porque eso es un aumento del riesgo cardiovascular. ¿Quién se encarga de retirarlas? El hígado. Y dice, como no pueden entrar porque están saliendo, ¿qué pasa? Pues que yo me las guardo para que no circulen por la sangre. Por lo tanto, las dietas rápidas, esas famosas dietas milagro que nos hacen perder tropecientos kilos en un cortito periodo de tiempo, pueden ser un factor de riesgo para desarrollar hígado graso. ¿Qué valores del análisis de sangre nos hacen sospechar de ese hígado graso? Por un lado, los triglicéridos elevados. La grasa se acumula en el cuerpo en forma de triglicéridos y también es la forma que tiene para circular por la sangre más fácilmente. Por lo tanto, ese aumento de triglicéridos en sangre es muy probable que esté asociado a ese aumento de grasa a nivel del hígado. Además, si detectamos resistencia a la insulina o si tenemos las enzimas hepáticas alteradas, es decir, por encima de los valores normales, ahí ya tendríamos también esa sospecha o incluso confirmación de esa acumulación de grasa a nivel del hígado. Pero vamos a lo que tenemos que hacer. La grasa de la dieta no es el principal factor que influye en esa acumulación de grasa a nivel corporal. De hecho, se calcula que alrededor de un 15-16% de la acumulación de grasa a nivel hepático proviene de la dieta, es decir, es una cantidad muy pequeñita. La mayoría de esa grasa se forma en el hígado. ¿Cómo? A través del exceso de consumo de hidratos de carbono, lo primero que hemos dicho al empezar el vídeo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Revertir esa situación, reducir el aporte de hidratos de carbono de la dieta, especialmente los hidratos de carbono de absorción rápida y especialmente en personas que lleven un estilo de vida sedentario. ¿Cómo equilibramos eso? Si yo no quiero o no puedo dejar de consumir hidratos de carbono, tendré que aumentar las chimeneas que lo queman, es decir, aumentar mi ejercicio físico
para utilizar esos hidratos de carbono como fuente de energía y que no lleguen al hígado para transformarse en triglicéridos. Por lo tanto, aumento de actividad física, disminución de hidratos de carbono hasta que conseguimos equilibrarlos. Por lo tanto, creo que cada uno ahí valora, ¿no?, si los reducimos mucho hidratos de carbono, si aumentamos mucho el ejercicio físico. Ambos en conjunto nos van a dar, por supuesto, muchísimo mejor resultado. Si tenemos el hígado dañado, es decir, con acumulación de grasa, cualquier consumo de alcohol a través de la dieta nos va a hacer aumentar rápidamente esos valores de triglicéridos. Así que tendrían que desaparecer también de nuestro consumo el alcohol, cualquier tipo de bebida alcohólica. Aquí no podemos hacer ninguna distinción. Evidentemente, a mayor cantidad de alcohol, mayor afectación tendrá en esa producción de triglicéridos. Y además de esas modificaciones, podemos incluir en la dieta algunos alimentos o algunos ingredientes que nos van a ayudar a mejorar también o a reducir más rápidamente esa grasa acumulada a nivel del hígado. Por un lado, tenemos la proteína de suero de leche. Sí, esos famosos batidos de deportistas, bueno, pues nos pueden ayudar en muchos casos a reducir también esa cantidad de grasa. Es algo que cantidad, dosis y demás deberíamos calcularlo de manera individual. El té verde también está demostrado que ayuda a reducir la cantidad de grasa de los hepatocitos, de esas células del hígado. Por lo tanto, incluir 1 o 2 vasos de infusión de té verde a lo largo del día también presenta bastantes beneficios, así como aumentar el consumo de fibra, que también nos va a resultar muy beneficioso en general para nuestra salud. ¿Pero de qué fibra? Vamos a aumentar el consumo principalmente de hortalizas y de verduras que no nos hacen aumentar los carbohidratos de la dieta. Si aumentamos el consumo de cereales al mismo tiempo, de cereales integrales, al mismo tiempo que aumentamos esa fibra, también estamos manteniendo un nivel elevado de hidratos de carbono, que es lo que tenemos que controlar para conseguir eliminar esa grasa del hígado. Así que ahí tendríamos también que calcularlo de manera personalizada. Y ojo, que no digo que sea necesario eliminar todos los cereales de la dieta, se valora de manera individual. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.